Entregado. Y luego se preguntan por qué lo hice hace de 27 todavía. No, y yo iba a llorar en plena meditación. Me no hemos gusta, empezado. esa es la idea. Entonces yo iba en el autobús y me acuerdo que estaba, todo el mundo se había dormido, además estaba yo sola y no había señal. Entonces yo tenía solo las notas de voz que me había mandado Liu con canciones que él me había escrito. Y yo me acuerdo estar, ese viaje eran burda de horas, no me acuerdo cuántas Fue serían. como una Inception que le puse Fue como ahí. 4 horas. Me vas a Yo escuchar solo eternamente, no hay escuchaba- forma que te separes de mí después de eso. Escuchaba las canciones de Una Liu una y Inception. otra vez. Es la única canción que me han dedicado en la vida y me la dedicó Shakti. Ay. Y además me mandó como un video haciendo karaoke de la canción. No. Como que Porque así como acuérdate que que nosotros random. estábamos a distancia. Yo me acuerdo, claro. Estábamos así random y es como que, ¿sabes? Además a distancia es como que todo el tiempo te estás preguntando como que, ¿y qué haces? Claro. Y es como que la dicha, marico, como, ¿qué hago, weón? O sea, ¿y qué haces? Y me mandó un video cantando, estoy cantando Shakira y me cantó toda la canción de arriba abajo. Yo hice lip sync. Y me marcó. Me tocó hacer lip sync. Yo te iba a decir, o sea, te lanzaste. No. Le pedí a mis invitados una lista de las 6 canciones que han marcado su vida. Así comienza este viaje con Shakti Mal y Eliu Ramos, la pareja más aburrida del mundo. Bueno, ahora sí, un nuevo episodio de La Rocolera. Mis invitados de hoy son hermanos, amigos, primos. Y es un honor tenerlos aquí, Eliu y Shakti, la pareja más aburrida del mundo. Llegamos. Gracias por invitarnos. Llegamos. Eloísa y yo somos primas. Vamos a salir de esto de una Vamos vez. a salir de esto. Que lo sepan. Mira, Somos primas. dos gotas de agua. ¿Viste? ustedes, ¿no? Claro que ¿Ah? sí. La verdad es que yo siento que nos podemos Sí. parecer para lo poco primas que somos realmente. Ajá, porque ustedes dicen que son primas. Bueno, porque la esposa de mi tío, la hermana de mi papá, Ya empieza. Cuando ya se pone Claro, es que complicado, saben que es burda de falso. sí, pero bueno, no importa. Ajá. Es hermana, bueno, hermanastra en realidad, de tu papá. Exacto. de O sea, Arnaldo. somos primas políticas. Es Eso. bastante lejano. Es lejano. Pero el amor es más potente que si fuese... No, además cuando lo descubrimos dijimos, esta es la razón. Claro. Esta es. Además, nos tratamos de descubrirlo. Nosotros nos conocíamos y luego dijimos, pero ya va. Arnaldo, Tu Ana, apellido me suena, mi Mal, apellido sí. Ahora es impresionante el parecido con lo poco familia que son. Es ¿Viste? impresionante que se parezcan ¿Viste? tanto, de verdad. Exacto. Sí. Vamos a escuchar la primera canción que es de Liu. Ajá. Ajá. Mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal. Dice así, cuéntamelo todo. Peces de Ciudad de Joaquín Sabina. Mm. Joaquín Sabina sonó en mi casa toda la vida. O sea, yo nací y cuando nací estaba sonando Joaquín Sabina, como para mi papá y para mi mamá. Era muy importante su música, ¿no? Y yo crecí escuchando a Joaquín Sabina en el carro con mis papás y en la casa, y yo era un niño que sabía que existía, y para mí ya era como que, verga, este pana, sus canciones ya basta, ¿sabes? Como que... Y poco Otra a poco, vez este señor. Otra vez este señor, ¿no? Y poco a poco me fue como gustando, me fue como... Y un día estamos en España, estábamos de vacaciones en Santiago de Compostela, Ujú. y arranca la gira de Joaquín Sabina con Serrat. Uf. Dos pájaros de Dos un tiro. pájaros de un tiro. Estaba empezando esa gira. Y tocaron ahí en Santiago de Compostela. Mis papás iban al concierto y me preguntaron, ¿quieres ir? Y yo le dije, bueno, sí, Pa' ver al señor. vamos a ver al señor. ¿Qué vamos a hacer aquí encerrado? Yo aquí no... Vale, vamos. Y el concierto es en la Plaza Santiago de Compostela, al lado de la catedral. Oh, wow. Una vaina increíble. ¿Al aire libre? Al aire libre. Cállate. Al aire libre y con paraguas abiertos, porque sabes que en Santiago llueve mucho. Entonces todo el mundo está con paraguas abiertos y uno ahí con medio frío esperando a ver que salieran estos señores. Arranca el concierto, una vaina increíble. Yo embelesado como que, wow. Empezando también, yo tendría como 13 años, 14 años. Yo empezando también como a estudiar piano, guitarra, como con la música. Y de repente Joaquín Sabina se va a Serrat, se sienta él con un cenital, con su guitarra. Estaba fumando su cigarro, pone su cigarro aquí arribita en la guitarra y arranca a tocar Peces de Ciudad. Y era una canción que mis papás escuchaban mucho. Y yo, los primeros 13, 14 años de mi vida, había escuchado esa canción y no entendía qué decía la canción. Y fue la primera vez que yo escuché la canción, lo oí cantar, y a mitad de la canción empiezo a llorar porque entendí Qué de qué bello. era la canción. Por primera vez entendí de qué estaba hablando. Ujú. Y creo que fue como... ¿Sabes? Cuando tienes esas epifanías, creo que de mis primeras epifanías fue esa cuando yo entendí esa canción. Fue como que yo quiero escribir canciones, ¿no? O sea, fue un momento muy importante en mi vida el escuchar realmente Peces de Ciudad de Joaquín Sabina, y se convirtió como... Joaquín Sabina y su música se convirtió en un talismán para mí para siempre. Pero esa canción en específico fue como que... Además, Peces de Ciudad...
¿sabes? Son de estas canciones. Él dice en la canción, en Comala comprendí que el lugar donde he sido feliz no Ajá. debieras tratar de volver. Sí. Es Y... demasiado triste. Sí, es muy triste. O sea, no. Pero es muy real. No, pero a mí me pasa con Sabina, yo me voy a meter aquí, que fuimos al concierto hace poco y yo estoy así. Ah, está chévere. Ah, wow, qué linda la poesía, qué lindo el arte. Y de repente como que tu cuerpo no aguanta más y explotas así que, ¡ah! ¿Qué me está pasando? Es muy fuerte porque sí, es la poesía del tipo, pues es muy Y es arrecho. muy real, está tan conectado con la vida y con sus experiencias y con lo que a él le ha pasado que no, es imposible no conectarse. Claro. Y además es como que las letras son muy, claro, son de una generación, pero cuando entras te das cuenta de lo atemporal Universal, que es, ¿no? sí. O sea, Peces de Ciudad es justamente, él está hablando de Nueva York, está hablando de que en Nueva York todos van como en un cardumen, son unos peces que están todos así como que... Y después él quiere como salir de ese cardumen y cuando, no, me voy para Madrid, cuando vuelve me espera una recién casada. Dice, Que no se cuando en acuerda. vuelo regular pisé el cielo de Madrid, me esperaba una recién casada que no se acordaba de mí. Y es No, como vale, que me paran los pelos. Es muy fuerte. ni feliz ni aquí, ni feliz allá. Bueno, pero yo creo que ese es un tema recurrente porque Contigo, que es mi canción favorita de Sabina, dice un poco lo mismo, ¿sabes? Es como que ni morirme contigo si te matas, ni matarme Ese es mi contigo. favorito Es también. verdad. Ese es mi favorito también. Y es un poco la vida, como que a veces no estamos conformes con nada, como que tenemos esto, pero queremos aquello, y cuando tenemos aquello, queremos, ay, esto que me gustaba tanto. No, bueno, y yo desde esa canción y desde ese lugar, creo que yo, por eso yo soy muy en mi personalidad de hacia adelante, ¿no? Yo soy muy de huye hacia adelante, pase lo que pase, o sea, profesionalmente hablando, emocionalmente hablando, es como, yo soy cero, a mí estas vainas, porque qué sé yo, o sea, que se termina la relación y vaina y tal, yo no vamos a intentar ser amigos o convivir con la misma. Yo me voy, me pierdo, comienzo una vida nueva. Porque es que yo sí soy muy como que... Es muy jodido el tema de volver a donde fuiste feliz. Porque a veces la mente, cuando estás como en momentos difíciles de tu vida, estás como que coño y... Hace 10 años, cuando yo era feliz, y cuando yo vivía allá, y es como que, marico, ya eso no existe. Ahí no hay nada que buscar. Pero es una gran herramienta porque yo creo que muchas veces perdemos el tiempo y la energía pensando en eso, como que los tiempos pasados fueron mejores. Sí. Ajá. Así que me quedo con eso. No, pero sí eso, que a mí Peces de Ciudad me conecta mucho con eso, que es como que no es que estás mal ahorita, es que tú crees que antes tú estabas mejor, pero realmente no, sino que no te estás acordando que en ese momento, como estabas bien en ese momento, también habían cosas que no te gustaban. Bueno, y también que la memoria es selectiva y yo, por Pero ejemplo, claro. me acuerdo solo de lo bueno y después, ¿y qué? ¿Pero por qué fue que me fui de aquí? Claro. ¿Sabes? Y vives en un lugar nuevo y de repente es como que, ay, ¿por qué me vine para acá? Me hubiese quedado y que recuerda por qué te fuiste de allá. Recordemos, amigos. Claro, hay que recordar, claro. Sí. Entonces, Mira, bueno, siguiente canción es de Shakti, dice así. Empiezas que así de estrellas blancas fuiste. ¿Qué bola es esa canción? Mira, pero me costó decidir cuál Sí, iba a agarrar de de Shakira. Shakira. Porque, ¿sabes qué? En el carro de mi mamá, Ajá. en Venezuela, habían 5 CDs. 5 CDs y ya. Y Eran los punto. mismos y punto. Es 5 o 4. Entonces, uno era de Juanes, uno era ¿Dónde están los ladrones? Que no es este. Otro era Hits de Shakira. Y el Hits de Shakira de esa época. Y el otro eran 4. Y el otro era como una vaina así como retro latin funk, pero ni siquiera son latinos porque había que ser terciopelados Ok. y Mecano y era como Como cosas rock en hispanas. español. Ajá, y Bebé. Y el otro era de Bebé. Ok. Y eran siempre los mismos discos y yo todos esos discos, todas las canciones me las sé de memoria, pero yo me acuerdo que, o sea, esto como que me lleva a estar en el carro con mi mamá y mi hermana cantando Shakira a todo pulmón. Ay, qué emoción. Y estaba pensando en lo que decía el Dio, como que qué bolas la gente que tiene hijos. Lo que le pone a los hijos en el carro, cómo eso te demasiado marca importante. Absolutamente. para el resto O sea, de tu tu vida. Tipo, tú personalidad. crees que no, pero tú estás ahí escuchando y yo creo que esta canción me marcaba demasiado porque me sentía como, no sé, como la carga de crítica social que tiene la canción. Yo como que cantarla, yo me sentía como que súper poderosa. Era la época gloriosa de Shakira. La época más ¿sabes? gloriosa Como de el Shakira. comienzo, pues. Sí. A mí me pasó el otro día que fui a un concierto de Kiara hablando de esto, de cómo te marca lo que escuchaste en la infancia. Yo digo, uno es normal y es más o menos mentalmente estable de milagro. Porque esas canciones de la época de Kiara y de todos esos artistas en los 80 era como, pégame contra la pared, ¿sabes? Pero claro. Unos mensajes horrendos y Sí, sí, súper sí, misóginos. sí. Y yo que, oh, wow, yo Pero escuchaba además, esto. y además Y esa también le- es muy gracioso porque con la música
música urbana y con el reggaetón hay mucha gente, la gente que no le gusta, como, pero ¿cómo van a escuchar esa letra? Y que, ¿sabes la cantidad de música de los 90, de los eso ha 80, de los pasado, 70, que ¿ah? hay una cantidad de, Sí, sí, sí. de contenido sexual Y que, ojo, bueno, o sea, amo a Kiara, yo me sé todas esas canciones, Pero esto claro. está como en el inconsciente colectivo, ¿sabes? Yo como más nunca, 25 años después, nunca había vuelto a escuchar Kiara y las canté todas y que ¿Qué entregada. bola es eso, no? Porque yo haciendo la lista de esto, pero yo cuando elegí las canciones, luego me dije, estas son mis canciones. ¿Qué? Pero es que me pongo a pensar y son las canciones que más me sé. Claro. Obvio. Hay unas más actuales que, ¿sabes qué me pasó? Que no podía decidir porque digo, te tengo que decir todo Motomami. No nos da el tiempo. Claro. Tiene que ser Motomami entero. O los últimos 2 álbumes de Bad Bunny también te los puedo decir enteros. Y El puedo último hablar es muy horas, bueno, me encantó horas la canción aquí. esta de Ron y... Café con Café ron. con ron. Por la Qué buena mañana, canción. café, por la tarde, ron. ¡Qué buena es! Es muy No la había buena. escuchado y dije, wow. Pero eso, perdón, pero eso es bien interesante, que es como que la selección, por lo menos mi selección es muy de eso, que es como que estas son mis canciones, son de mis papás, ¿no? Como que estas son canciones que... Pensando que tuvieran historia, ¿no? Que es Ujú, como claro. que, bueno, para hablarlas un rato, porque claro, yo te digo una canción a lo mejor más reciente y tiene menos historia para mí porque es más reciente, pero Claro. pregúntame, de aquí a 10 años, yo te digo una canción de ese álbum de Bad Bunny va a significar demasiado. Claro, para- porque o sea, te como vas a que con el acordar de, tiempo- estaba en este momento en Miami Eso. haciendo esto, ta, 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 Exacto. ta. Yo tengo muy claro eso, porque bueno, después de 100 y pico Bueno, de programas claro. de La Rocolera, entonces yo la música que le pongo a Martín es y que todo súper curado. Que tenga como que, no solamente que está escuchando, sino que vaya construyendo su gusto musical. Pero claro. Entonces yo le pongo rock, le pongo Pink Floyd, le pongo música latina, le pongo boleros, es como... Claro, que hijito, tenga un se- playlist construyendo, amplio. Sí. ¿no? Y además que llega un punto como que, bueno, estas canciones me recuerdan a mi mamá, a mi papá, tal, pero luego hay otro tipo de canciones que son las canciones, por ejemplo, que me recuerdan a Liu, o canciones que me presentó Liu, o Claro. incluso a mis amigos, o como esa época, nosotros en Venezuela, hubo una época muy específica de la última vez que nos vimos, Sí. que probablemente tus canciones para nosotros tendrán que ver con esa Obvio. época. Yo luego pensé que yo les debo llevar una de Eloísa. ¿Y sabes qué él pensé? Yo ¿Cuál? dije, esa canción no representa a Eloísa. ¿Cuál? Representa a lo mejor un momento. Pensé, ¿te acuerdas? Creo que era J Balvin, Safari. Obvio que me acuerdo, la Estaba amo. Safari en ese momento, Esa canción, era como el ajá, reggaetón. era ese momento. Y la última vez que yo vi a Eloísa fue en el momento Es de que esa yo canción. ponía esa canción y yo me volvía Claro. loca. Era la época El huracán. Era la época de Safari Cocuy, era esa época. Porque se Safari escuchaba Safari y Cocuy. se tomaba Cocuy. Amo. En esa época tomábamos ron, ya yo no puedo tomar ron. Me destruye el cerebro. te destruye. Yo no Sí. puedo tomar así como tomaba en esa época No. tampoco. Yo no puedo tomar Cocuy. Yo ron puedo tomar, pero en esa época yo tomaba Cocuy. Yo ahorita soy un roncito o una cervecita y ya. Cervecita. Sí, yo el ron le tengo un amor especial porque el ron como que me alborota. ¿Y qué Como que bebes saca ahorita? otra Eloísa. Sí. ¿Qué te gusta beber? o Bueno, estás ahorita no bebiendo? estoy bebiendo mucho. Ok. Está muy bien. Está muy bien. Por Sí. eso te ves así. Siguiente canción de Liu dice así. Qué Increíble, grande. increíble. Bueno, este es simple. Yo quería ser Alejandro Sanz. Todavía quiero ser Alejandro Sanz. Cada vez más difícil, porque cuando estás pequeño, tú ves a Alejandro Sanz grande y tú dices, coño, yo creo que capaz ahora tienes 31 y te ves más viejo que Alejandro Sanz. Y dices, esto se jodió. No, No hay lo vamos forma a ni lograr. manera. Pero, qué bueno lo que decías de tú escuchando música con tu mamá y tu hermana, y porque me parece me estoy dando cuenta ahorita de la asociación de la música con el carro y la familia. El tema de estar en el carro y escuchar música es como tú, no sé si es el primer lugar, pero es como un gran lugar de empezar a escuchar música con gente que quieres, ¿no? Ujú. Y Alejandro Sanz era lo que yo escuchaba cuando salía del colegio y me montaba en el carro, que mi mamá me iba a buscar, lo que estaba sonando era Alejandro Sanz. Y mi asociación cuando estaba pequeño no era como la Joaquín Sabina, como que, esta es la canción de mis papás, De sino que ellos. yo sentía que Alejandro Sanz era de mi mamá y mío. Mm. Yo sentía que era una conexión nuestra porque de verdad me gustaba mucho. Y cuando yo pedí que, por favor, regálame una guitarra o quiero tocar piano, era muy desde Alejandro Sanz. Y eso, mi mamá me lo dio todo. Me dio guitarra, me dio piano, me dio partituras de Alejandro Sanz. Y cuando las primeras veces que yo me senté en un piano fue así abrir Amiga Mía y yo tratar de aprenderme Amiga Mía de arriba abajo en el Wow, piano. Pues. qué bello. Y sí, es muy especial para mí. Yo siempre digo que no hay nada más venezolano que Alejandro Sanz. Es verdad, él es muy nuestro. ¿Verdad? Es Nos muy pertenece. ¿Sabes Alejandro que Sanz debe comer mucha arepa.
Yo espero. Alejandro Sanz lo vamos a tener en la rocolera. Ese es mi, tú sabes. Obvio que Yo, sí. yo proyectando. lo veo. Yo lo Entonces veo le venir. vamos Obvio a... que sí. Porque, le vamos a dar ¿sabes unas qué? El arepas. otro día estábamos por nuestra casa, nosotros vivimos por Miami Beach, que no es la zona a lo mejor más latina de Miami, pero Miami es bien latino. Sí. El punto es que entramos a una panadería que además es italiana. Ujú. Estamos en la panadería italiana y cuando entro está sonando Alejandro Sanz. Y lo primero que yo pensé fue, esta panadería la tienen unos venezolanos. Yo no pensé que la tenían españoles. Yo dije, la tienen venezolanos, obvio. Son las 10 de la mañana, un domingo, está sonando Alejandro Sanz. Esta panadería es atendida por unos venezolanos. Y dicho y hecho, porque cuando entré eran unas muchachas maracuchas. No. Que estaban ese día en el... Claro, en- es que Alejandro en Venezuela. En Venezuela, pero a los maracuchos mueren por Alejandro Sanz. Ah, sí, especialmente. Yo creo que sí. Bueno, es que mi mamá es maracucha, a lo mejor es por ok. eso. Oye, ¿has visto a Alejandro Sanz en vivo, me imagino? Yo nunca he que visto a qué, Alejandro Sanz en vivo. chamo, tremendo show. Hay que verlo. Es buenísimo. Canta como en el disco, pero además súper entregado y es así como... A veces me elevo, doy 1000 volteretas, a veces me encierro, tras puertas Ay, qué abiertas. bello, lo amo. El otro día soñé, yo estoy muy loca, yo soñé que estaba caminando por una calle en Madrid y que entré como por un, no sé, iba a dar a una taguara y entraba a la taguara y estaba Alejandro Sanz. Y yo en el sueño me senté y le dije, mira Alejandro, yo tengo un programa. ¿Ese fue el sueño? Te lo juro. Yo tengo un show. Se llama La Rocolera. Y tú tienes que coger 6 canciones, te vas a divertir, hermano. Señora loca, o sea. Qué buen sueño, vale. Sí, yo estoy ahí, tú sabes, proyectando. Está bien. Yo me puse a escuchar esta canción porque siempre escucho el playlist para como meterme en la onda. Claro. Y dije, él fue visionario, escribió acerca del friend zone antes de que se hablara del friend zone. Completamente. ¿Verdad? No, lo tenía súper claro el tema del friendzone. Y sabes que de esa época no solo escucharlo, sino que también fue como de los primeros artistas que me gustaba ver mucho, porque era la época, el MTV Unplugged que él hizo. Wow, es bellísimo ese Es disco. bellísimo. Entonces, claro, fue como, para mí fue también, me preguntaste, ¿lo han visto en concierto? Y qué bolas que no lo he visto, porque para mí pequeño, ver el Unplugged de Alejandro Sanz era una vaina como que, qué locura esta vaina. Y ese concepto ya no existe, lo más cercano es el Tiny, Tiny Desk. Eso iba a Desk. decir, el Tiny Desk Pero- es como la mutación Ajá, de eso claro, a hoy. claro. Pero hay muy pocos. Es verdad, Qué loco debería que- haber más. Que solo existe el Tiny Desk, o sea, tampoco es que es tan complicado hacer acústicos, o Bueno, sea, tenemos un proyecto, muchachos. hay que hacer un Bueno, total. claro. ¿Ves? Ajá. Las cosas pasan aquí en La Rocolera. ¿Verdad? Sí. Vamos, señorita, no perdamos tiempo. Ay, Nos ponemos. Lo intentó Alejandro Sanz. hablando de... Aquí te el ejemplo. Esta es una canción de Liu. Y sabes que la música de Liu siempre me acompañó mucho a mí desde que conocí a Liu. Como desde antes de salir con el Liu, desde que conocí a Liu, a mí me encantaban las canciones de Liu. Cuando yo ¿Eras lo conocí, fan? sí, fan. O sea, ya lo conocía él antes y lo había visto actuar. Ujú. Pero de repente empezó a sacar la música, nosotros ya estábamos como hablando y tal. Pero, sí, es verdad. Pero yo Las tenía cosas como las son. canciones nuevas Ajá. que él había sacado en ese momento, 2017, cuando nos estuvimos en Venezuela la última vez. Yo me acuerdo que yo las tenía, las nuevas no. Entonces empezamos a hablar y tal, y el Liu, teníamos como que un rato hablando, hablábamos todas las noches, y me manda esta canción en una nota de voz. Y yo me acuerdo que con esta canción, cuando él me la manda, yo iba a grabar algo en Punto Fijo, algo así. Entonces Ok. yo iba en Estás en el- grabando cumbres estaba borrando borrascosas. cumbres Ajá. borrascosas. Entonces yo iba en el autobús y me acuerdo que estaba, todo el mundo se había dormido, además estaba yo sola y no había señal en el autobús. Entonces yo no podía escuchar música en mi celular porque en ese momento No lo sé- puedes bajar, qué sé yo. Un Ujú. rollo de eso, no podía escuchar música en el celular. Entonces yo tenía solo las notas de voz que me había mandado Liu con canciones que él me había escrito. Y yo me acuerdo estar, ese viaje eran burda de horas. No me acuerdo cuántas Fue serían. como una insection que le puse Fue como ahí. 4 horas Me y vas a yo escuchar solo eternamente, no hay escuchaba- forma que te separes de mí después de eso. Escuchaba las canciones de Liu una y Inception. otra vez. Pero el viaje con la música de Liu además ha sido muy bello, como con esas canciones. Yo como que, esta canción Son es para para mí. mí. Claro, y por mucho tiempo fue solo para mí, porque esa canción acaba de salir. Ujú. Mira, te digo una cosa, buena estrategia de marketing que trajeras esa canción para acá, de verdad, gracias. ¿Viste? Arrechísimo, ¿no? Brutal. Para que agradezcas las jevas Brutal, que brutal. tienes. Quiero No, que no, lo no, sepas. increíble, 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 increíble. No, bueno, Magnolia es eso, es mi intento de Alejandro Sanz, para que no se diga que no se ha hecho la Que chamba. no se logró. No, y que se está trabajando duro. Claro que Se sí. trabaja todos los ¿Me días para entiendes? eso. Luego hicimos el videoclip aquí en Miami y Ujú. además eso Lo vi, también me fue bien encantó, es especial hermoso. porque fue una cosa que hicimos entre Liu, yo, Carlos Fabián, Carlos Fabián que lo dirigió. dirigió, increíble, y Y nuestra Joy, que amiga Joy, produjo. que fue la productora, pero ahí en el momento, en la playa, nosotros, bueno, vamos a las 4 de la mañana a la playa para agarrar el atardecer, el Quedó amanecer, nos muy llegó el épico. amanecer y fue como...
el tema de como crear juntos, desde la canción de Liu y luego el video y luego sacarlo, como que todo ese proceso para mí ha sido burda especial porque yo estoy como que al ladito así, mi sueño es ser cantante. ¿Ah, sí? Yo siempre quise ser cantante, Pero pero yo le- sería insoportable. ¿Pero le vas a meter o no? No, yo soy ok. sorda. ¿Nunca te le vas a meter? No, no. ¿Vas para allá? No. Porque yo también, mi sueño es ser cantante. No, Así pero como pero tú cantas. No, yo soy muy desafinada. Tú- Si no, Son yo- primas. Pero somos Sí. primas, estás viendo. Pero Eloisa al menos tiene ritmo porque además él lo Ah, bueno, el baila. ritmo sí, Tú porque tienes el sí, ritmo. sí. Yo soy sorda en general. Ah, ¿sí? Sorda en general. Ay, y mi coño, sueño era prima. ser actriz de teatro musical. Ay, no. Yo siempre le digo a Elio, si yo tuviese el talento que él tiene o que tiene alguien que canta, yo Estarías estaría en Broadway, Yo no estaría que- aquí, Eloisa, Deberíamos hablando hacer con... un No te videoclip hablaría. de un tema que solo sea él o bailando. Sería rechísimo. Me Ay, encanta, sería me muy apunto bello. demasiado. ¿Verdad? Si quiero. No sé. ¿Cuándo te Verga, esto vas? pasa en la Yo siempre Recolera. digo que sí a todo. ¿Ah? ¿Viste? La Recolera Proyectos. Ok. Ah, bueno, sí, yo siempre digo, yo sería Hay un insoportable. galpón porque por con aquí ese cerca. talento sería muy insoportable, no le hablaría a nadie. Yo digo Sería que así yo toda que creída. si yo cantara sería insoportable porque en todas las fiestas querría cantar, ¿sabes? Y que de hecho iría como con un pianista o un guitarrista y que bueno, ahora voy a Llegó la hora de cantar. mostrar mi talento. Dios sabe lo que hace, porque si no seríamos Claro. insoportables. No, sí, por eso por Por eso eso no no cantamos. podemos cantar. Es por eso, Pero porque ¿quién nos aguanta? yo he tomado clases de Eloisa actuación, de apareciendo en todos vaina los free cover. de canto. Yo también las Ah, sí, tomé y no hubo manera. No hubo manera. Además, yo atrevidísima, le digo a la profesora, Leonor Lanza, que además fue mi profesora de música cuando yo estaba en el ballet, tenía 7 años. Desde entonces, luego con el tiempo le digo, mira, yo quiero aprender a cantar esta canción, Someone Like You, pero además la versión de Adele, porque yo sencillita, no es la de Bob Dylan, que él con su vocecita, no, yo quiero La de cantar Adele. como Adele. Y claro, ya empezó como a acompañarme y ella como... Buenos días, o sea, sí se puede, hermana. Tú sigue intentándolo, dale. Y yo dije en el momento, yo no le voy a hacer esto a la humanidad. Yo quería ser así como Janis Joplin. Oh. Esa era una de las que iba a traer, pero luego dije, bueno, no tengo historia. Pero te solo hubiese quiero ido ser- bien ese look, así tú Claro. toda boho chic, libre Porque como yo el intenté viento. como tener el look al menos y calladita. Mira, siguiente canción, dice así. Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tu... Qué grande. Shakira canción marcó a esta Shakira. generación. Claro, Con sí, Shakira, sí. claro. Esa canción es épica. 10 de enero. 10 de enero es la única canción que me han dedicado en la vida y me la dedicó Shakti. Ay. Y además me mandó como un video haciendo karaoke de la canción. No. Como que Porque así acuérdate como que que nosotros random. estábamos a distancia. Yo me acuerdo, claro. Estábamos así random y es como que, ¿sabes? Además a distancia es como que todo el tiempo te estás preguntando como que, ¿y qué haces? Claro. Y es como que la dije, marico, como que, ¿qué hago, weón? O sea, fue al baño ahorita y yo estoy viendo un Yo siempre tengo mi producción. Entonces ya tienes que ponerte creativo con el qué haces. Y un día le pregunté, ¿y qué haces? Y me mandó un video cantando, estoy cantando Shakira y me cantó toda la canción de arriba abajo. Y tú y que fue me muy enamoré emocionante. más. No, me enamoré mucho porque además es como que cuando vives un mundo que tú te gustan las canciones y tú eres como que el que escribes canciones pensando en gente que quieres, que te gusta, qué sé yo, Iván y tal, es muy loco cuando te pasa al revés, que es como que, coño, mira, Pensé esta canción, en ti. pensé en ti con esta canción. Yo hice lip sync. Y me marcó. Me tocó hacer lip sync. Yo te iba a decir, o sea, te lanzaste. No, canté, yo era bella. Porque ahí Y no ya. querías que él supiera. No, o sea, no. Oye, que yo no sabía quería- que no cantaba yo nada. sabía, tipo, Yo sabía que no nunca ha sido un cantaba. secreto, yo nunca he sido, como no estoy avergonzada de mi debilidad, pero como que bueno, tampoco es tan atractivo alguien cantando ese Claro. desafinado día de enero y que Y menos no a un conocí, músico. un día de, tipo, no lo quiero espantar tampoco, pues, no es un secreto, pero no es tan No, amor, pero fue atractivo. muy cuchi, fue muy Gracias, mi lindo. amor, De te verdad, amo. gracias por haberme mandado ese Qué mensaje. de verdad. belleza, De vale. verdad, Mira, muy ven lindo. acá, hablando de componer. ¿Tus canciones siempre tienen ese componente autobiográfico o a veces es y que viste algo que te inspiró y compones desde allí o simplemente una idea de algo que viste o una frase que te gusta? Creo que todo. Creo Un que, poco de todo. O sea, como que yo he escrito mucho desde ese componente biográfico, pero he escrito mucho también a partir de una idea o de una conversación que tenemos tú y yo y me llevo a esa conversa y es como que, verga, qué loco, porque, verga, todos los seres humanos somos tan distintos y las experiencias son tan distintas que es como que es demasiado sabroso. A mí me parece muy sabroso como que hablar contigo que tienes demasiadas historias y de repente das en algo en la clave que yo jamás había dado y a lo mejor eso me complementa una idea que ya yo traía, pero que venía incompleta porque no sabía para dónde va a agarrar esta idea. Y hablé contigo y tú no sabes, pero me diste lo que necesitaba para terminar esto y no tiene nada que ver con una experiencia mía propia, sino como que, sí, esa cosa medio
medio comunal, que creo que pasa mucho también entre los amigos y entre los artistas, mucho que estás conversando mucho sobre cualquier vaina, y creo que si escuchas bien, estás bastante abierto, creo que eso pasa de ser una conversación que muere ahí ya a algo que puede ser más grande y creativo hago mucho eso, como que capturar cositas por bueno, ahí. y dices eso y entendemos entonces el poder extraordinario de la música, de que yo escucho una canción que tú escribiste sobre algo que significa para ti y es como si yo la hubiese escrito, Sí, ¿sabes? completamente. Cuando a mí me pasa eso con Drexler, que es amado por ambos, Sí. que lo hemos hablado muchas veces. Bueno, creo que es nuestro punto de conexión. Sí. O sea, que cuando nos Ahí, conocimos exacto, empezamos a hablar empezamos en de que, ¿por qué Drexler. Drexler? Y sí. Y a veces escucho lo que dice y digo, yo podría haber escrito, si yo tuviese este talento, Claro. podría haber escrito eso exactamente igual. Entonces, me imagino en un concierto, debe ser muy emocionante, que tú estés cantando eso que te salió a ti del alma y esté todo ese gentío coreando ser una aquello. locura. Muy loco. ¿Verdad? Yo siempre, Debe ser muy cuando yo veía que fue el último concierto que fuimos fue a él de El de Sabina. Sabina. Cuando yo lo veía, porque además es que si hola y adiós, despedida, último, chao. No te me van a ver vayas, más, ¿sabes? hermano. Una cosa Estoy así. viejito, se llama Ajá, la sí. gira. Y cuando tú lo ves cantando las canciones, yo pensaba mucho en eso. Yo, qué bolas que algo habrá pasado en tu vida o no, así sea una conversación con una amiga que te inspiró una idea de alguien más que no tiene que ver con tu vida personal a lo mejor, pero igual es parte de tu vida porque tú lo creaste. Sí. Y es como que tú dejaste eso ahí en ese momento de tu vida y han pasado todos estos años y tú estás parado aquí en Miami, tan lejos de tu casa, con el cassette ya lleno, diciendo, bueno, esta capaz es la última vez que les canto esto aquí y hay una cantidad de gente cantándolo y ha significado tanto para tanta gente y él solo estaba sentado, no estaba cantando todavía y yo pensaba en todo eso y lloraba, te lo juro, la dramática. O sea, ella, el drama. Porque me parece como que, verga, qué potente Es eso muy con la poderoso. música. Sí. Sí, no, y además yo siento, eso a mí me pasa también con los sketches, cuando escribimos los sketches, que es como, con los sketches hemos logrado tener como esta relación más directa con el público, que el público te dice por el internet, te dice inmediatamente qué piensa del sketch, si le gusta, si no le gusta, qué piensa de tu personaje, cómo conecta con eso. Y entonces me he dado cuenta que la gente, como con la música, puede pensar, coño, claro, es que fulanito canta esto porque le pasó esto y ellos hicieron este sketch porque ellos son así y les pasó esto. Y es como que, verga, qué loco eso porque con el sketch ha sido es un ejercicio creativo muy directo y muy de ir a la oficina todos los días a... ok, tengo esta idea y no tiene nada que ver con que esto nos pasó o si eso, como, mira, tengo esta idea y creo que puede funcionar, vamos a escribirla a ver. Hay un diseño y me parece bien interesante cómo la gente, el primer camino que escoge siempre es Esto les pasó a esto le ellos. pasó, ¿no? Porque si no, ¿por qué lo harías? ¿Me entiendes la O conexión? porque si no, porque lo siento tan real. Claro, se siente muy real. Como Claro. que la única manera en la que yo concibo que tú hayas inventado eso es que lo hayas vivido, porque yo lo viví. Claro. Pero yo creo que al final es como que sí se vive, pero no lo vive. ¿Entiendes lo que te digo? Es como que tú puedes vivir algo Sin que te haya de pasado a sentirlo ti. sin que te haya pasado físicamente. Como un ¿no? actor, pues, como Ajá. lo O interpretas como a lo desde mejor, tipo, no sé, yo te vi que te pasó a ti. Entonces yo lo viví desde mi punto de vista, que es un punto de vista externo, pero lo vi al lado Claro, tuyo, pues. claro. La magia bueno, de sí. la música. Sí, total. Y bueno, y el tema también como que en el arte como que siento que se abren los caminos para hacer metáforas y exagerar cosas todo el tiempo. Y entonces hicimos un sketch sobre que se nos perdía el ticket del estacionamiento. Y es como, se nos perdió y yo antes de buscarlo, lo primero que pensé fue como que, verga, ¿por qué yo no he escrito un sketch sobre esto? Qué loco, o sea, se nos perdió el ticket del estacionamiento. Porque además a todo el mundo le pasa. A todo el mundo Pero le claro. pasa, no es una cosa, ¿me entiendes? Y entonces de ahí lo jalas y la situación es una situación que no te ha pasado nunca según lo que estás describiendo, ¿no? Lo jalas un poco y yo siento que así es en todo, ¿no? O sea, no es lo mismo, creo que el baile también, no es lo mismo bailar aquí tú y yo, normal, la vaina, a que vas a tener un show Claro. de baile, es completamente distinto, o sea, no bailas igual. Y creo que es eso, ¿no? Que es como que hay permiso de todo y para quien lo ve es como que no hay forma que Sabina cante esa canción y que el carajo no haya vivido todo lo que... No, seguramente no lo vivió todo, pero sí lo vivió porque lo imaginó él. Entonces todo se vive primero aquí, ¿no? Entonces un poco sí. Y creo que justamente cuando pasa por la emocionalidad y por esa potencia, aunque no lo haya vivido, es cuando la gente conecta, ¿sabes? Ajá. De la vulnerabilidad. Yo me he dado cuenta que es como cuando veo artistas en vivo con los que conecto, me doy cuenta que, y eso es como la magia del performance, ¿no? De atreverse a vulnerarse completamente y a mostrarte ante el público como eres. Y la gente se queda como... ¡oh!
¿sabes? La admiración de que Claro. alguien tenga... Las bolas de pararse ahí y Claro. decir eso que yo siempre está aquí. Y yo ni sabía que lo tenía aquí. Exactamente. Claro. Wow, bueno. Qué lindo el arte, ¿ah? Saquen el cocuy. Cocuy, te queremos. El Cocuy Sarocho, vale, que es patrocinante de la Rocolera. Me parece muy Para la bueno. próxima vez vamos a tener que tener como unas tacitas Pero aquí para- claro. ¿verdad? A mí me provocó ya un cocuy, la verdad que sí. Mira, la siguiente canción dice así. Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Qué gran canción. Esta es importante, ¿ah? Esta canción, es que todo el mundo que me conoce sabe que esta es mi canción. Y yo no ¿Ah, sé sí? por qué esta es mi canción. Pero me encanta que sea tu canción. Pero es que es de las canciones que más me sé. O sea, es mi canción de karaoke también, puede ser. Yo creo que es la canción que más te gusta en el mundo. Me gusta mucho. O sea, no tienes como una historia no así hay como una que... razón, no hay una historia, pero yo no podía venir para acá sin poner esa canción en la Porque lista. te representa. Porque es que me representa demasiado. Si tú estás en un sitio, en una reunión, que eso es el tipo de fiestas a la que yo voy. ¿Sabes que yo no soy de ir a un local? A las vaina? rumbas y no. Yo soy en la casa de una gente, tomándonos algo todo el mundo y terminas como con una música y todos llorando. ¿No? Esas son las reuniones. a las que O nosotros bailando, vamos. yo te he O visto. bailando y llorando. Ajá. O solo bailando. Como ahí tú decides, depende del día, ¿no? Y cuando se está acabando la noche... Cuando se puso esto, todo el mundo sabe como que Shakti estuvo Es feliz el hoy. momento. Como que ya Shakti pidió que le pusieran la perla. No sé, me encanta. Es una gran canción. Pero eso, a mí eso siempre me ha parecido que es como que, o sea, yo no tengo, tú me preguntas a mí, mira, ¿qué canción pudieses cantar de arriba abajo que te sabes completa? Ninguna. Ninguna, yo no, o sea... Ni las tuyas propias. No, ni las que te mandé ahorita, ni amiga mía, ni, o sea, me encantan, son muy especiales, las escucho y van y tal, pero de verdad, yo no, entonces... Shakti tiene esta cosa con esta canción que es como que la puedo cantar de arriba y abajo y además ella está orgullosa como que la puedo cantar de arriba abajo. Bueno, porque además es larga y tiene mucha letra. Tiene o sea, es mucha Residente, letra. Rubén Por Blades. eso te digo, es bien compleja. Sí. Entonces, es como... Eso me parece muy loco, que es como que esa es tu canción, que es mi canción favorita porque la puedes cantar de arriba abajo. Tú tienes una canción que puedes cantar de arriba abajo que tú sabes, marico, la pones ahorita y la canto de arriba abajo. Sí, yo perfecto. creo que, o sea, ahora mismo no tengo ninguna en la cabeza, pero sí, yo creo que sí. Tiene que existir. Sí, ¿no? bueno, esa que tú pusiste de Shakira, dentro de este mundo Claro. exacto, yo me la sé. Ah, de Creo que arriba varias abajo, de- sí. de- yo creo que yo tengo varias canciones que puedo cantar de arriba abajo, pero esta siento que es como, tiene algo especial. Creo que también es una época en Venezuela como que... No Que la sé, gente se aprendía las canciones de no, arriba abajo. No. Como que Esta es la época en ¿Sabes la que en el que... 2015 estaba de moda aprenderse las canciones de arriba abajo? O sea, me recuerda a mi época en Venezuela que como que salía función de teatro, luego nos íbamos a un bar a tomarnos una cerveza y luego nos íbamos en el carro a la casa y veníamos escuchando música, como que a esa época y por la letra de la canción también, ¿no? Pero mientras estaba en esa época y escuchaba la letra, pensaba, ¿sabes cuando sales y te ves a ti con nostalgia de lo que estás viviendo? Sí, ay, sí, Ajá. porque tú sabes que ese momento en algún momento va a ser Ajá. como... Exacto. Y yo creo que esa canción también me da como que un poco de eso, pero desde el lado no... A mí no me gusta la nostalgia, o sea, Desde la como que lo sufro tristeza, mucho con la mm. música. A veces si la canción está muy triste no la quiero oír más. Mm. Tipo ya, no la puedo soportar. En cambio esta es muy feliz, me hace bailar, Es pero muy me da feliz. tristeza también. Claro. Entonces tiene como que lo mejor de todos los mundos. Happy Sad. Happy Sad. Sí. Y bueno, además esta canción es la unión de dos grandes artistas de generaciones tan distintas, ¿no? Sí. Rubén Blades y Calle 13. Bueno, yo amo esta canción, es una de mis favoritas también. Así que No, La Perla es un temazo. somos primas. Cada vez se comprueban más. ¿Viste? Miri, ¿por qué no hacen un podcast? Se llama Somos Primas. Somos Te primas. prometo que sí, cuando tienes que reforzar tanto que eres primo de alguien. Eso es lo que estábamos diciendo antes. Somos primas. Hola. Somos Eloísa Maturé y Shakti Mal. Y somos primas. Suscríbete. Y todos los episodios es sobre un Explicamos tema por sobre qué. primos. 1, ¿por qué los primos? X. 2, Coincidencias random y que esto es porque somos primas. porque Es por somos, claro. eso, claro. Total. Invitan solo a personas que ustedes consideren que pudiesen ser sus primos. Es un Ah, buen eso me tema. gusta. Tipo, gente como que, mira, tú y tú no se conocen, pero yo siento que puede, pero no de relación, tipo, que se caerían bien. Energéticamente. Pero además tú eres bien así, tipo matchmaker, no de relaciones, sino de amigos. Me gusta tipo, mucho eso. quiero juntar estas personas y quiero que sean mejores amigos. Me y yo gusta verlo de mucho. lejos. Pero es que además tengo una intuición y lo logro. O sea, es Sí. como tú con tú, esto funciona. Sí. Pero eso es muy cool porque yo siento que normalmente a la gente no le gusta como mezclar Hay gente que no le grupos, gusta mezclar grupos, Y es a mí me verdad. parece muy cool lo otro, como que, marico, o sea, tú eres arrechísimo y tú eres arrechísimo, conozcanse, Claro. sean amigos. Y A mí generar... no me molesta, pero tampoco me gusta porque me pone nerviosa. A veces digo como que, ¿y si la cago? Ya. Siento que no tengo el instinto tan activado como tú. Yo prefiero no salir de la casa y ya. directamente y punto. Y ya. Mira, la canción que viene, yo no sé si es la que alguien le dedica a alguien. Vamos a ver cuál es. But I'm sí. with you always.
Ray Charles. Es bien loco traer esta canción acá. ¿Por qué? Bueno, porque esta es la canción que bailamos cuando nos casamos. Ay. Y no hay como, antes de esta canción de Ray Charles, no hay ningún contexto con Ray Charles. No es como No que es que esta es nosotros nuestra canción. nos encanta Ray Charles, pero creo que en el momento clave cuando tomamos la decisión, cuando dijimos, hey, sí, vamos a casarnos, Funciona. vamos a hacer esto. Yo escuchaba mucho esta canción, yo solo en mi carro, como siempre me ha gustado la canción, y empezó a sonar, estando los dos juntos en el carro, y acabamos como sí, como que nos vamos a casar. Y sonó y me dio como que, sí, como que, me puse como, sí, como a llorar, y se la dediqué, y fue como que, porque la canción es eso, pues, es como, con Rain or con Shine. O sea, Estoy contigo no matter what. no pase, o sea, y literal, y creo que ha sido como bien el centro como de nuestra relación, como de... Y además cuando nosotros nos casamos en un parque acá en Miami y fue muy nuestros amigos de aquí en Miami, mi familia que estaba aquí, y me acuerdo que hicimos como un live para que tu Sí, familia viese ay, no. y los amigos viesen el... Yo vi. Eloisa estaba aparte Sí, de ese lado. claro. Y nosotros en un parque así, con Ray Charles de fondo, nosotros No. ahí bailando la canción, y es una canción muy de ese momento, Es muy nuestra de como ese esa momento. canción me recuerda a ese momento y ya, más nunca la he escuchado. Antes, además, yo ni idea de que esa canción existía. Tipo, ni la menor idea. Eliu la puso, la escuché y dije, wow, qué bella canción, te la dedico tal. Y él dijo, esta es la canción de nuestra boda. Y yo dije, ok. Y sonó en ese momento. Y yo, cuando pienso en ese momento, me acuerdo de la canción. ¿Sabes cuándo? A mí me pasa con los olores mucho. Como que de repente te llega un olor. Yo me he puesto a llorar por olores. Como que me llega un olor y me pongo a llorar. Y digo, esto me recuerda a un momento así súper específico. Esta creo que es la única canción que me recuerda solo a un momento. Y es ese. Y está bien, es como cuidada, Ajá. ¿sabes? Es como sí, la canción sí, de sí, ese sí, momento. Es como reservada. Ajá. Sí, no, y además es como que eso pues como que cuando esa vaina de las bodas, ¿no? Que suena la canción, entonces como vas a bailar, ¿no? El primer baile, y es como que nosotros venimos de Venezuela, marico, nosotros no bailamos Ray Charles, que es esa Claro. vaina, ¿me entiendes? Como un merengue, una Es cosa. como que ¿qué es esa huevonada? ¿Estás loco? Pero era como que esa era la canción. Entonces cuando empezó a sonar y nos abrazamos y estamos ahí llorando y escuchaba la letra y bailaba y veía a mi abuela. Mi abuela estaba y veía a mi abuela, veía a mis papás, veía a mis amigos. Y esa vaina como ver a la gente que te quiere como muy conmovida bien por lo que está pasando, ¿no? ¿Será que voy a llorar en la rocolera? Llegó el momento. Llegó el Y momento. con Ray Charles de fondo. Es más, yo di con Ray Charles por Jamie Foxx. Yo no di con Ah, yo por no la di por Ray película, Charles. claro. Yo di por la película. Claro, yo estaba chamo y en la adolescencia veo la película de Ray Charles con Jamie Foxx y yo, verga, marico, este ciego tocaba rechísimo. Vamos a escucharlo. Y yo empecé a escuchar Ray Charles y bueno, no sé, esas semanas antes de casarnos como que sonó esa canción, estaban los dos y fue como que, sí, te la dedico. Que sepas que yo de Trono Relampagué, esto es, nos casamos y esta vaina te juro que va a ser para siempre, no Ay, no voy a decir nada más importa, porque voy a no llorar. importa. ¡Qué belleza! ¡Qué lindo! Los amo. Bueno, pasa la otra ya. Ahora llegó el momento en el que Shakti le dedica una canción a Liu que dice así. Vamos a ver. Justamente estamos diciendo que nuestro playlist es bien como que la música con la que crecimos y lo escuchamos todo el tiempo. Pero lo que pasa es que esta, muy específicamente, yo te la dediqué cuando salió el álbum de Billie Eilish, hace poco te la Ajá. mandé. Pero muy específicamente tiene una vaina que es la canción. Es corta vena. Lo que pasa es que Billie Eilish y Finneas son unos genios. Son unos genios. Y entonces es como super wholesome cuando tú la escuchas y la puedes... Pero si yo te digo la letra hablada nada más, nos morimos los tres aquí llorando. Es muy... Y eso me gusta. O sea, me gusta como que la pasión de la canción y lo ligera que es a la vez. Y dice una vaina que yo siempre se la digo a Liu todo el tiempo. Que yo le digo, yo me voy a morir antes que tú. Y tú vas a cargar mi tumba y me vas a enterrar. Es demasiado dramática. Dramática, ¿sabe que y la canción lo dice. Ella La es como una canción película de dice Pedro eso. Almodóvar, ¿no? Ella quiere ser como una Pero chica la Almodóvar y... ella lo dice en la canción. Y cuando yo lo escuché, yo dije, esto es lo que yo le digo a Liu siempre. Entonces por eso le elegí. Está bien, mi amor. Gracias por, de verdad, bien. Pero esto me gusta porque yo tengo un plan para cuando mi funeral. Yo ya dije lo que quiero que hagan, ¿no? Ok. Yo quiero fiesta. Quiero- Quiero que hagan una obvio. fiesta. No, bueno, vamos a hacer un episodio de La Rocolera. Nosotros, vaya, aquí van las canciones de Eloísa, las pongo yo. Las canciones que nos recuerden a Eloísa. Quiero que me hagan una fiesta, pero antes de empezar la rumba, quiero que lean poesía, que reciten poesía. Guau, Intensísima, claro. intensísima No, hermana, ella. por favor. Pero obvio. claro. No, yo voy a escribir un poema para Ok. si estoy vivo, bueno, llevaré un poema para ti. Entonces, primero poesía
después hacen una pausa, se comen algo, se toman algo y después se lanzan una rumba así como rara. Eloísa, 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 estás muerta. Qué Qué lástima. tristeza. Bueno, yo creo que deberían meditar en algún momento también. Bueno, Habrá que Ah, sumarle- no, tiene que arrancar con una meditación. Vamos todos a meditar, sobre todo Eloísa, que bueno. Medito mejor que nadie. En este momento nadie va a meditar mejor que Eloísa. Lleguemos a ese nivel de paz. Está increíble. Ajá, ¿y tú qué quieres para tu funeral? ¿Lo has pensado? Para mi funeral. ¿Sabes que yo una vez fue a un funeral que me pareció muy, muy bello? Un funeral de un músico ya mayor, murió por causas naturales. Que fuera de cuando uno dice que muere por causas naturales, es como que todo bien. No pasó Todo nada, bien, todo exacto, bien. todo porque bien. es un músico ya mayor y fui al funeral y fue mucha gente, fueron muchos músicos y todos, como que todos tocaron. ¿Me entiendes? Como que Ay, qué bonito. de repente se paró como... Y además era como que se hacían señas entre ellos, como que un cuatrista y un saxofonista. Y es como que, pum, y se paran al lado del ataúd y muy tranquilo. Sin, como que hablaban entre ellos, como que, ¿te sabes esta? Ah, bueno, dale, vamos a tocar. Y le toca y todo el mundo en silencio. Y ellos tocando un galerón. Y uno así viendo un show elegante, hermoso, tocándole música a un músico así, o sea, y me pareció tan bello. Mm. A mí me gustaría algo así. Me gustaría que es un poco que tú dices, ¿no? O sea, como que no sé si poesía o que cante, pero que la gente vaya un poco a crear conmigo al lado por una última vez. Coño, antes de que me cremen o que me entierren, coño, hagan algo de pinga, creativo aquí. Se cuenten unos chistes, canten unas Ay, yo canciones. quiero un roast. Un roast. Que me hagan un roast. Ay, esa que es una venga un gran montón de idea. gente y me caigan todos así en Qué la sala de gran chistes y idea. todos nos caguemos de la risa. Y ya. Un roast para Shakti. Un un roast roast. para Shakti. Y además estas cosas quedan grabadas y luego las puedes usar como que, mira, ya pidió esto. Obvio, esto va a quedar. Lo mantengo. Es un testimonio. Es un testimonio. Claro que sí. Mi primer chiste para tu roast es que yo me voy a morir primero que tú. Mira, bueno, ahora llegó este momento maravilloso en la rocolera en el que yo les dedico unas canciones a ustedes. Wow, Esto increíble. me tiene Obviamente, muy emocionada. obviamente estas canciones tienen que ver con aquella última vez que nos vimos en Venezuela, 2017, antes de que nos fuésemos. Yo no he vuelto desde entonces. Sí, Así yo que tampoco. Yo volví, pero como 4 meses, o sea, fue un saltico. entonces me acuerdo específicamente de los momentos. La canción para el You es esta. Martes y 13, llueve sobre mojado. El Luego himno la que nos acompaña. escuchamos mucho ese disco, ¿no? Escuchamos mucho ese disco. Creo que de los mejores discos que hay en español. Uf, qué buen ¿no? disco. Es que es una joya de, acuerdo. disco. De acuerdo. Enemigos íntimos, escuchen ese disco. Tito increíble. Páez y Joaquín Sabina, que Tito- ha sido Ujú. protagonista de esta rocolera sin duda. Que, bueno, tú sabes, ¿no? Que nunca hubo gira de ese disco. No hubo porque gira, ellos pero ellos se pelearon. y toda esa vaina y todo el peo. Pero ¿sabes que en el concierto de Sabina, Ajá. el concierto cerró con... Los Buenos Borrachos. Con los buenos borrachos. ¿sí? Pero no la canta. No, la reverencia Suena. Ah, de los oh. músicos suena con... Y fue como que, verga, pero... Qué loco. Pero Qué vaina cántala, tan chico. loca. Cántala. No me la vayas a ¿Qué poner así, sí, tanto? claro. Yo me acuerdo perfecto, no sé por qué se me quedó, viste que yo no es que tengo la mejor memoria del mundo, pero esa memoria específicamente, estábamos yendo a tu casa en El Paraíso, en el carro, y pusimos esa canción y todos la cantamos a viva voz. Y viste cuando hay como esa conexión de todo el mundo cantando al mismo tiempo. Claro. Y fue como... Pero y también recuerdo, antes de ir, estábamos en la casa de alguien y me acuerdo que estábamos todos tomando ron y algo y de repente pusimos este disco completo y éramos nosotros 3 y creo que estaba Osvaldo. Osvaldo, Macho. exactamente. Éramos Osvaldo, tú, Elio y yo. Y creo que los estaba 4. Gabo también. Puede ser, y no sé si Fer estaba ese día o no. No me acuerdo. Creo que Fer no estaba ese día. Y pusimos el disco completo. Y ahí nos caímos a ron y íbamos hablando canción por canción. Y sabes que Elio y yo hacemos eso. O sea, ese ejercicio que hemos hecho mucho contigo. Elio y yo ponemos un disco que nos gusta mucho y nos abrimos un ron y nos ponemos en el balcón él y yo solo. Eso es un viernes en la noche nuestro. Es una gran idea. Nuestras salidas Y son para el hablamos frente, del, pues. y hablamos Al del balcón. disco Al como balcón. que... Y lo paramos. Este momento cuando dice esto, ¿tú qué opinas? Sí, total. Y hablamos horas. Y bueno, entonces me acordé de nosotros discutiendo la canción, hablando del disco, y dije, este momento maravilloso. Además fue la épico. noche antes de yo irme de Venezuela y no he vuelto, Sí. entonces también Bueno, tengo sí, como de hecho esa noche fue un poco, te estábamos como despidiendo, ¿no? despedida, Sí. exactamente. Yo me fui a la Estábamos mañana siguiente y ha sido también como el recordatorio de todo el tiempo que tengo sin ir a Venezuela, que me pesa. Tengo muchas ganas de ir, espero ir muy, muy, muy pronto.
Y nada, y agradecer la amistad de ustedes y las cosas bellísimas que hemos compartido. No, te quiero mucho. Gracias por dedicarme a esa canción, por ponerla, porque además, literal, llueve sobre mojado. O sea, estamos en un momento de la vida también que la sensación es como que, wow, qué bolas. Y me encanta el vibe de la canción de llueve sobre mojado, porque es como que llueve sobre mojado, pero el vibe de la canción todo el tiempo es como que llueve sobre mojado y me sabe a culo, ¿sabes? Como que y llueve sobre mojado, y llueve sobre mojado, y llueve sobre mojado, y además el coro como que todo el tiempo está volviendo. Llueve sobre mojado. Y así nos sentíamos en ese Así. momento también. Era como O sea, un loop como que, súper raro. ajá. Un loop Sí. súper loco, verga, sí, wow. Bueno, poder Bueno, saca el compartir. cocuy. Una vez más. No, y Eloisa hace esto. Y luego esto se acaba y ella va a grabar otro rocolero y uno se va y uno queda así como que, bueno, Y pero oye, el ahora cocuy, o nos sea, yo faltó. nos faltó. Bueno, pero eso se puede hacer. Sí, sí. Bueno, y esta es la canción para Shakti, dice así. Yo me acuerdo, estábamos en el apartamento donde yo vivía en Caracas, Ajá. la terraza, que Con había el una hamaca, chinchorro. había una hamaca roja colgada. Sí, sí, sí. Y tú y Sara Álvarez, nuestra amada amiga, Pero claro. hicieron un super mega performance con esta canción. ¿Ah, sí? Sí, sí, Yo sí. no estaba. Con esa noche- Estivaria. esa noche Tú me no la Con sabes, perdí. pero no, varias. pero esta, o sea, quedó grabada en mi memoria para siempre. Yo De nunca hecho, hay voy a un video olvidar que esa vamos a noche. poner no, aquí. No, hay video de esa. No, esa noche no hay video. Menos mal que en esa época los teléfonos no eran tan inteligentes, entonces uno no estaba Yo tan... recuerdo, o sea, yo pienso en ti y yo pienso en esa noche. Y suena como que pasó algo raro. Pero no, Bueno, o sea, ¿sabes fue- cómo son las primas? ¿Sabes cómo son las primas? Las primas Exacto, no. Pero prima. ese encuentro de todos esa noche con ese chinchorro y había una piscina y amanecimos ahí. Amanecimos. Y bueno, y claro, y Sara y yo hicimos unos números musicales bastante impresionantes, diría yo. Muy impresionantes. Sí. Pero especialmente esto era como las dos rubias, ¿sabes? Como yo, el Ávila de fondo y estas dos mujeres se enrollaban en una cosa, pero del Circo del Sol. Era digamos, decir, claro, ¿sabes? porque además había el chinchorro y entonces nosotras salíamos del chinchorro así. O sea, fue un gran Ah, usaban el performance. chichorro como... Era un como prop, parte de- Claro, Claro. era como en el concierto de Shakira que ella salía con la cobra, nosotros salíamos en el chinchorro. Bajo presupuesto, pues. Bueno, pero, lo que había, lo que había en era ese lo que había. momento. Pero, y bueno, y eso, como usar el chinchorro de tubo, ¿sabes? Como un tipo pole dance. Claro, claro, claro. De claro. todo lo que se pudo Pasaron usar el chinchorro, cosas se usó en ese eso. chinchorro. Qué bueno, porque seguramente es la última vez que además usaste un chinchorro. Porque no, a ustedes no les pasa que en el momento que, nada, emigras, sales de Venezuela, conseguir chinchorros es complicado. Es complicado, te lo tienen que traer de allí o mandarlo a Tienes que tenerlo hacer. en tu casa, en nuestra casa no cabe un O chinchorro. termina, ¿sabes? Aquí la gente termina como teniendo y que un chinchorro y compra una vaina de Walmart que es como Ay, que que se es como parece de un chingón, pero es como de plástico, plástico. parece, pero no súper es. Es chimbo. tristísimo. No, es horrible. Es tristísimo. Y eso agarra mal olor. Pero Ay. puede ser que fue la última vez que bailé en un chinchorro, probablemente sí. Bueno, Eliu, si tú quieres unos bailecitos, te estoy dando un dato para que tú sepas, mi amor. Compré unos Para compré un que- chinchorro. Porque aquí hay un talento. Hay un que talento, sepas. claro. Yo no puedo escuchar esa canción sin pensar en ese maravilloso performance. Está muy bien, está Así muy bien, que está muy bien. Ahí va. Está muy bien. Compraremos un chinchorro, ¿será? Bueno, tocará. Invertir en un chinchorro. Felicidad a la pareja. Después me mandan un mensajito y que gracias por Mira, gracias. Aquí fotos del chinchorro. Qué bolas ese chinchorro. Qué bolas porque además lo dijiste y dije el chinchorro, claro, ¿cómo olvidarlo? ¿Tienes chinchorro ahorita? No tengo. No tienes. Nosotros tampoco. No, no hay chinchorro. Es que está complicado. Está súper complicado. Pero vamos a tener un chinchorro en algún momento. No, eventualmente, claro. ¿Qué bolas que saben? Y eso uno, ¿dónde compraba uno chinchorro allá? En Hansi, la tienda esa de latillo, que vendían como... Yo los compré ahí. Ok. Que la vendían como cosas tradicionales. Tu piraña disecada, con los dientecitos Ah, así. ok. Ah, ¿te acuerdas? claro. Yo me acuerdo, no sé- sé, es que en mi casa siempre estuvo el chinchorro, pues yo no sé dónde salió, pero ahí estaba. Yo no sé si es un recuerdo mezclado, pero yo creo que mi contacto con el chinchorro era como en la vía hacia algún lugar en Venezuela, como hacia Puerto La Cruz, no sé, como que te paras a un sitio y como que habían vainas que vendían artesanales y vendían chinchorros, ¿no? Yo creo que puede ser Claro, eso, ¿no? claro. Ese era un gran lugar de chinchorro. ¿A quién le gustaría que le regalaran una piraña disecada? ¿Verdad? ¿Ustedes vieron, te acuerdan de esa piraña? Que era como la piraña disecada con los dientecitos afuera, con una madera sí me abajo que acuerdo. decía Sí, claro, Venezuela. claro. Yo sí me Pero por acuerdo, supuesto, pero claro. Pero, o sea, ¿quién le gusta eso? Digo, no sé. O sea, no, a No, mí yo no. creo que la gente se las compra para sí mismas. Hay una generación que quería su piraña. Yo, cuando estaba en el ballet, me decían la canciller, porque yo era muy políticamente correcta y muy, tú La sabes. canciller. La canciller. Y me llevaba bien con todo el mundo, ¿sabes? El ballet era un lugar muy, muy complicado y había como muchos bandos, la gente se peleaba, hablaban mal unos de los otros. Era un lugar bastante
tóxico. Ujú, ujú. Yo me llevaba bien con todo el mundo. Y un día hicimos para Navidad un amigo secreto. Y para probar que yo era capaz de fingir demencia ante cualquier cosa, mi amiga secreta me compró una piraña de regalo final. No. No. Y me entregó la bolsa. No. Y yo abrí la bolsa y saqué la piraña y yo, ¿qué? ¡Ah, qué ¡Qué lindo! bella! Y allí que eres una estúpida, eso es horrendo, ese no es el regalo, era para ver qué hacías. Y yo, ¿qué? ¿Qué? Pero bueno, ¿y qué Wow. espera? O sea, ¿y se van a quejar? Claro, bueno. Y se van a que- quejar. Pero qué ¿sabes? bolas hicieron, de verdad. No, que muy tóxico el ballet. tóxico ese grupo de Hicieron un amigos. experimento social contigo Hicieron ese día. un experimento para Súper mal esto. humillar. Y que vamos a demostrar que Eloísa es la una buena canciller. vamos a demostrar que Eloísa es una buena persona para que le dé vergüenza lo buena persona que es. Sí, sí, Tipo, sí. que- Vamos a demostrar que Eloísa está No en es todos los bandos. Bueno, el ballet puede ser así de todo. El ballet es un poco así. Sí. Por eso yo lo dejé. Menos mal, menos mal. Sí. Sí, no hace falta. Tengamos otros talentos. Mira, vale. Gracias. Que se Qué acabó. alegría. Ahorita hay que apagar las cámaras, sacar los cocuí y poner música. aquí Claro, y ya. pero eso se puede hacer un ejercicio. Un ejercicio. Gracias por estar aquí, gracias por compartir conmigo No, esta vale. maravilla. Los Gracias quiero. por invitarnos. Gracias por invitarnos y Sí. por ponernos a escuchar música aquí contigo y hablar. Te Qué quiero felicidad. Yo también. Los quiero mucho. Abracen. Bueno, no se puede abrazar. Y que pero- no sé cómo es la dinámica. ¿Cuál es la dinámica? Bueno, mira, la rocolera, una vez más. Espero que la hayan disfrutado y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Antes de empezar el programa, vamos a hacer una breve meditación para conectarnos todos en la misma Ok. sintonía. Entonces nos descruzamos, cierran los ojos. Vamos a llegar a este momento aquí, ahora. Sentir el cuerpo. Sientes tus piernas contra la silla, la superficie que te sostiene. ¿Dónde están tus brazos? ¿Dónde está tu cuerpo, tu cuello, tu cabeza? Y vamos a tomar una respiración profunda. Y exhalamos por la nariz, vaciando los pulmones. Una vez más. Exhalamos. Y una última vez, inhalamos. Y exhalamos vaciando los pulmones. Y quiero que se lleven las manos al pecho, al centro del pecho donde está el corazón. Y que se tomen un instante para escuchar el latido. Y ahora quiero que se imaginen algo que les genere mucha ternura. Puede ser una mascota o un bebé, un momento de sus vidas, una persona. Y con ese sentimiento muy presente, imagínate que un rayo de luz, del color que tú quieras, sale de tu pecho y baja por tu cuerpo y atraviesa la silla donde estás sentada y se conecta con la tierra y baja, 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 hasta llegar al centro de la tierra. Y está tu corazón, el sonido de tu corazón, la voz de tu corazón, conectada a través de ese rayo con la madre tierra. Y que recuerdes que esa conexión siempre está allí. Y que cuando te haga falta, solamente tienes que sentirla y recordarla. Y cuando estés listo, abre los ojos. Entregado. Y luego se preguntan por qué lo hice hace de 27 todavía. No, y yo iba a llorar en plena meditación. Me no hemos gusta, empezado. esa es la idea. La Rocolera es presentada por South Day Kia, Cocuy Saroche, Wild Sunglasses y El Maní. Elegir un auto es como escoger el ramo perfecto.
tiene que reflejar tu estilo, frescura y hacerte sentir único. En South Dade Kia tenemos el auto que combina contigo, justo como ese ramo diseñado solo para ti.